Hola, ¿qué tal? Hemos llegado por fin al día en que vamos a iniciar este curso de Biblia, un curso esperado por este servidor, sé que esperado también por muchos de ustedes y muchas de ustedes, porque en el ambiente subyace una necesidad de conocer más sobre la Sagrada Escritura, al menos para fundamentar más nuestra fe, para fundamentar más nuestro compromiso cristiano y también para fundamentar muchos y muchas su compromiso con la sociedad, sin que tengan que por eso ser creyentes en el Dios de Jesús, en la tradición cristiana o la tradición judía hebrea. Este estudio lleva a esta finalidad, que todos y todas podamos profundizar un poquito más sobre los conocimientos que tenemos sobre el pueblo de Israel. Muchas veces nuestras predicaciones, nuestros estudios se centran bastante en Jesús, pero no vamos hacia atrás, no tenemos quizás esa misma eh, profundidad de conocer a un Jesús que multiplicó los panes, que perdonó pecados, que sanó enfermos, que se enfrentó al imperio. Quizás no tenemos la misma profundidad de conocer el pasado de este Jesús, el Jesús de la fe y el Jesús histórico. Pues este estudio que estamos emprendiendo hoy, quiero contarles que consta de 35 temas. Todos, por supuesto, con una importancia, ¿verdad?, formidable. Esta que estamos teniendo hoy es una introducción, va a ser una introducción con sus límites de los tiempos. No vamos a exceder los 20 minutos, esta es la propuesta que tenemos, van a ser 35 cátedras, 35 sesiones de 20 minutos. No queremos abusar de la confianza de todos y de todas. Este estudio va a partir de un personaje que para nosotros es fundamental, porque si queremos estudiar el pueblo de Israel, bueno, tenemos que estudiar esta hazaña de un pueblo desde sus orígenes. Y lo más histórico que tiene Israel, lo más histórico como antecedente, como antecesor, es Abraham. ¿Por qué no comenzar con Adán y Eva? ¿Por qué no comenzar con Noé? ¿Por qué no comenzar con Caín, con Abel? ¿Por qué no con otro personaje? No. Está estudiado suficientemente que lo más histórico es nuestro padre Abraham. Como Abraham es lo más histórico, entonces vamos a comenzar nuestro estudio a partir de ese Génesis capítulo 12, versículo 1. A partir de ahí nos vamos a encontrar con Abraham, nuestro padre Abraham. ¿Qué pasa con los capítulos del 1 al 11 del Génesis? Lo vamos a estudiar, pero como referencia, no como un acontecimiento histórico. Quiero decirles desde ya que el Evangelio de Jesús se va a fundamentar en Abraham. Eso lo vamos a estudiar en ese gran recorrido. En este estudio vamos a comenzar con Abraham y vamos a terminar con Jesús de Nazaret. Cuando estudiemos a cada uno de los personajes de esta historia de la salvación, vamos a ir viendo, para entender mejor, vamos a ir viendo la relación que tiene Jesús, Jesucristo, o simplemente Jesús, como le queramos llamar, Jesús de Nazaret, con todo ese pasado del pueblo de Israel. ¿Por qué no Génesis del 1 al 11? Porque Génesis del 1 al 11 es una escritura, es un texto literario que tiene la única finalidad de explicar el origen de la humanidad y de la creación, el origen de la naturaleza, el origen del cosmos, el origen del universo y el origen de la persona. Es una manera de explicarlo. No quiere decir que así como está escrito en el Génesis, así fue. Por eso hay debates en muchos ambientes donde algunos dicen si descendemos del mono, si somos fruto de una evolución, y entonces en ese ambivalismo, creación, evolución, pues hay muchos libros para estudiar. Nosotros aquí vamos a partir de Abraham.
Porque Abraham es fundamentalmente histórico. Puede ser un Abraham como persona, es muy posible, pero aunque no lo fuera, Abraham puede ser una tribu, puede ser un clan, puede ser una agrupación, pero Abraham, como Abraham, sin menospreciar que sea persona, o sea tribu, o sea un clan, la figura de Abraham va a ser lo más histórico que tenemos para fundamentar el origen del pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob van a ser 3 generaciones que nos van a dejar como legado esa palabra patriarcas. Abraham patriarca, Isaac patriarca, Jacob patriarca. 3 patriarcas, 3 generaciones de patriarcas. Después de esos 3 patriarcas va a estar la semilla, el germen de lo que va a ser después el pueblo de Israel. De esto vamos a hablar en este curso de Biblia que ahora iniciamos. Tenemos una cita todos los domingos o cuando usted lo desee en este canal de YouTube. Vamos a tener la oportunidad de estudiar un tema cada domingo. Van a ser 35 domingos seguidos, si Dios nos lo permite, para poder estudiar esta historia que se llama historia de la salvación, que puede ser solo una historia del pueblo de Israel, hasta la irrupción de Jesucristo en su llegada al hogar de Nazaret, con María y José. ¿Qué sucede con este pueblo de Israel? El pueblo de Israel tiene que haber vivido una transición desde el nomadismo, que es donde vamos a descubrir a Abraham. Abraham, si lo vemos como una persona errante, nómada, ambulante, sin un lugar fijo, tiene un encuentro con Dios. Y Dios le ofrece 2 cosas importantes: tierra y descendencia. Ni solo tierra, ni solo descendencia. Ni solo descendencia, ni solo tierra. Tierra y descendencia. Esto manda a Abraham a establecerse en un lugar físico. Esto va a ser más adelante concebido como la tierra prometida. Te voy a dar una tierra y te voy a dar una descendencia. ¿Cómo será la descendencia? Inmensa, como las estrellas del cielo, inmensa, como la arena del mar. Y te voy a llevar a un lugar que te voy a indicar. Abraham, vamos a estudiarlo el próximo domingo, en el próximo encuentro. Abraham, avanzado de edad, logra engendrar. Hay un juego ahí que tenemos que estudiarlo también. Un juego de si tu legítima esposa, Sarai, no te da hijo. Bueno, Sarai le dice que tenga un hijo con la esclava. Lo importante es que Abraham tenga descendencia. Tiene un hijo con la esclava Agar, que se llama Ismael. Pero Dios después, en un milagro, hace que Abraham engendre de su legítima esposa Sarai a Isaac. Ahí tenemos ya una pequeña bifurcación. Hay un hijo ilegítimo, Ismael, y un hijo legítimo, Isaac. Isaac, que va a ser la línea que le vamos a dar seguimiento como constitución del pueblo de Israel. Isaac va a tener 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, al parecer hay un juego ahí de la biología que aquí no lo vamos a poder determinar. Son gemelos, al parecer nace uno primero, que es Esaú, y agarrado del tobillo viene Jacob. Y hay una tradición de la primogenitura que es sagrada para el pueblo hebreo. ¿Quién es el primogénito? Esaú. Pero Esaú no valoró la primogenitura y se la arrebata Jacob. Vamos a estudiar en su momento ese arrebato de la primogenitura.
Nos apartamos entonces de Esaú y nos quedamos con Jacob. Jacob tiene 12 hijos. 12 hijos que van a ser el germen de este pueblo de Israel. Ahora sí, tenemos 12 hijos, cada uno va a formar su propia tribu, y estas 12 tribus van a formar el fundamento ya del pueblo de Israel. Algunos ya conocemos esta historia, la historia de José sobre todo, el hijo soñador, el hijo brillante de Jacob, y los hermanos envidiosos lo tiran a un pozo, le van a decir al papá que ciertamente las fieras se comieron a José, pero no, lo tiraron a un pozo, lo entregan, lo venden por algunas monedas a unos mercaderes, y José se establece en Egipto. Bueno, establecido en Egipto José logra escalar posiciones, de tal manera que bajo un sueño de 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 años de poca cosecha, 7 años de mucha cosecha, entonces había que aprovechar cuando hay buena cosecha, guardar en graneros. Eso lo vivió Egipto. Egipto sí previó, si tenemos 7 años de buena cosecha, entonces guardemos ahora alimento porque vamos a tener 7 años de vacas flacas, donde va a haber dificultad con la cosecha, y guardemos. Guardaron, y el pueblo se hizo imperio. Egipto se hace imperio. Los demás que están afuera, los que no disfrutaron los 7 años de vacas gordas, sufrieron con las 7 vacas flacas y tuvieron que emigrar hacia el imperio de Egipto. Ahí, en Egipto, empieza la historia hebrea. Ahí, Dios, después de un tiempo de mala bonanza, no había bonanza, había carestía, surge la represión para estos hebreos, y Dios decide liberar a ese pueblo hebreo, lo hace suyo, lo hace hijo suyo, lo hace propio, y lo libera de la esclavitud de Egipto por un personaje que se llama Moisés. Bueno, llegamos a Moisés. Moisés camina por el desierto. Tiene una historia Moisés que nos va a llevar también a tener juicios de valor sobre Moisés. No todo lo que se dice de Moisés, no todo lo que está escrito en el texto sagrado es como, bueno, no sucedió como se está escribiendo, ni se escribió como sucedió. Ahí vamos a ver algunos detalles. Lo cierto es que Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob engendra 12 hijos. Esos 12 hijos se vuelven tribus. Una de esas tribus va a dar origen a Moisés. Moisés, un hebreo completo, se convierte en el libertador de ese pueblo. Ahora vamos a acompañar al pueblo caminando por el desierto. En ese camino por el desierto, donde hay una hazaña milagrosa, un paso del Mar Rojo que lo vamos a estudiar, en ese camino por el desierto se constituye pueblo de Dios. Dios quiere que ese sea su pueblo, y Dios quiere ser Dios de ese pueblo. Por eso, un pueblo debe tener su tierra, ya tiene la descendencia, le falta una ley, y Dios le va a dar la ley. Ahí viene un decálogo, después viene un Deuteronomio, una segunda ley, un complemento, y así nos vamos a ir caminando con el pueblo hebreo durante el desierto, y después cuando entran a la tierra prometida. Una cosa es cruzar la frontera llamada Mar Rojo, otra cosa es cruzar otra frontera que se llama el río Jordán. Atravesar el Mar Rojo es toda una hazaña, hay un hito histórico ahí, pero también después cruzar el río Jordán será otro hito maravilloso. Bueno, estando las cosas como están, hemos acompañado al pueblo ya por todo el desierto y estamos justo en el río Jordán. Ahí
ese pueblo va a entrar a su tierra prometida. La tierra prometida se va a llamar Palestina, se puede llamar Creciente Fértil. Vamos a ver esos nombres a la hora que entremos ahí. Pero ¿qué pasa con ese pueblo? Se establece en la tierra prometida, en esa tierra de Canaán. Muy bien. Y después ellos encuentran esa tierra ocupada. Bueno, hay que pelear para quedarse con esa tierra. Hay una pelea, filisteos, hebreos, y ahí vamos a encontrar a un personaje importante que es el rey David. El rey David va a tener su propia importancia. David tiene un hijo que se llama Salomón. Salomón tiene su propia importancia. Salomón no fue tan fiel a los mandatos de Dios, aunque es tenido por sabio, pero provoca que el gran trabajo que hizo el rey David de unificar las 12 tribus y constituir un pueblo y establecerlo en su tierra y darle el poderío de un pueblo con su ejército, con sus leyes, con sus tributos, el rey Salomón fracasa en ese aspecto y provoca que a su muerte el reino se divida en dos. El pueblo de Israel se parte en dos. De las 12 tribus, 10 se establecen en el norte, eso se va a llamar Israel, su capital será Samaria. 2 tribus, Judá y Leví, se establecen en el sur, eso se va a llamar Judea y su capital será Jerusalén. Y ahí vamos a acompañar a este pueblo partido en 2 fracciones, 10 contra 2, 2 contra 10, y en ese contexto aparece nuestro Jesús. Este pueblo, por la infidelidad, tiene que escuchar el mensaje de los profetas. Esto lo vamos a estudiar fuertemente. Los profetas que hablan en nombre de Dios tienen que corregir a esos reyes, a reyes internos y a reyes externos. Por no obedecer a Dios, por no ser fieles a esa palabra de los profetas, el pueblo de Israel vive un exilio. Es deportado de Jerusalén y llevado a Babilonia. Tendrá que venir una figura imperial llamada Ciro, después de casi 50 años, los libera de la esclavitud, de esa nueva esclavitud, de ese exilio allá en Babilonia, y hace por fin Ciro, vence al imperio babilonio y deja libre al pueblo para que regrese a Jerusalén. Después vendrán otros imperios, que lo vamos a estudiar, hasta que llegue el imperio romano. Este es un recorrido que hemos hecho el día de hoy y que las 34 sesiones que nos restan tienen a bien explicar detalle a detalle sobre qué pasó en cada una de estas etapas. ¿Qué necesitamos para este curso? Bueno, un cuaderno, cualquiera que sea. Hoy tenemos computadoras, tenemos teléfonos, pero un cuaderno será muy útil para que tomemos apuntes. Yo tengo una compilación de este curso en 34 temas, 35 con la introducción. Vamos a saber utilizarlo. Vamos a utilizar como base este documento que se llama Hechos y Personajes del Antiguo Testamento, de Editorial Verbo Divino. Es un texto sencillo, porque aquí están las 8 etapas de las que hemos hablado en este resumen que hemos hecho el día de hoy. Y por supuesto, vamos a tener como invitada especial a nuestra abuela, a nuestra Sagrada Escritura. Si usted está listo para estudiar con nosotros, estudiemos, avancemos. En la próxima sesión tengamos un encuentro con este pueblo hebreo, con el pueblo de Israel. Les envío un abrazo donde quiera que nos sintonicen, donde quiera que nos escuchen. Les amo de corazón y espero que esta tarea logre todos los objetivos que nos hemos planteado. Bendiciones y bendiciones para todos y para todas, donde quiera que estén en esta hora del día, de la tarde, de la noche. Dios les bendiga.